La modificación de la Constitución. Usted sabe las mayorías parlamentarias que hacen falta para modificar la Constitución. Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, que están presentes en el Gobierno de coalición, no tienen mayoría para impulsar una reforma constitucional. Pero si la sede de la soberanía popular articula mediante acuerdos los acuerdos necesarios para que se produzca una reforma de la Constitución, pues se podrá producir en el marco de la más absoluta normalidad institucional. Ya le digo que a mí la Constitución me parece un mínimo común denominador bastante útil, tal y como está, para afrontar la reconstrucción, con sus defectos y con sus límites. Pero creo que en un momento como este, los artículos sociales de la Constitución permiten avanzar mucho, incluso con sus límites. Claro que a mí me gustaría que la Constitución cambiara en algunas cosas, seguramente a usted también, pero eso dependerá de los consensos parlamentarios y de los acuerdos necesarios. Si tengo yo algún problema con la economía de mercado, si es que fíjese lo paradójico que defender medidas neokeynesianas es básicamente proteger las condiciones de posibilidad de la economía de mercado. Podría usted alegrarse, si quisiera, de su victoria ideológica, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo al plantear políticas que sean capaces de sostener la demanda agregada es facilitar condiciones de posibilidad mínimas para que la economía de mercado no colapse. Que esto es lo que entendieron todos los gobiernos después de la crisis del 29, que había que mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que hacía falta un Estado emprendedor, que era necesario crear un sistema fiscal progresivo. Que ustedes llamen comunismo a un sistema fiscal progresivo, que ustedes llamen comunismo a proteger los derechos de los trabajadores, que ustedes califiquen con etiquetas ideológicas que pretenden criminalizar lo que no es más que construir la base de sostenibilidad de los sistemas del bienestar en el marco de la economía de mercado, revela hasta qué punto muchas veces ustedes, a fuerza de repetir las cosas que dice la ultraderecha mediática, se colocan en un planeta extraño, señoría. El artículo 135 de la Constitución. Bien sabe usted lo que yo pienso de cómo se llevó a cabo esa reforma. Y bien sabe usted lo que yo pienso de las consecuencias que eso tuvo. Pero también abre posibilidades muy interesantes y yo asumo la legalidad que hay en mi país. Lo que me gusta más y lo que me gusta menos. Espero que ustedes también, que asuman la legalidad de este país en lo que les guste y en lo que no les guste. Pactos con Bildu. Le pediría que fuera prudente, porque ustedes son un partido político fundado por varios ministros de una dictadura, que como tales cometieron crímenes innobles. Y sin embargo decidieron recorrer un camino distinto, con impunidad absoluta, porque en este país si alguien ha tenido impunidad han sido, que siempre que contesto, claro que sí, han sido los franquistas. Así que le pido que sea usted prudente y que no hagan el viaje inverso. El señor Fraga Iribarne, señoría, no me interrumpa, yo no le he interrumpido en ningún momento. El señor Fraga Iribarne hizo un viaje político desde las posiciones de un ministro de una dictadura, un criminal, a convertirse en el jefe de uno de los partidos más importantes de la democracia española. Y yo tengo la sensación, no tanto escuchándole a usted, se lo reconozco, ni escuchando a la señora Ana Pastor, pero escuchando a otras figuras de su partido que tienen la tentación de seguir el camino inverso y volver a las posiciones que abandonaron. En ese sentido, este Gobierno y la formación política que yo represento va a buscar acuerdos con todo el mundo. Y claro que las formaciones políticas de izquierdas nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a seguir poniendo de acuerdo, por supuesto que sí. A propósito de la derogación de la reforma laboral, oiga, usted está en el acuerdo de gobierno. Ustedes han leído el acuerdo del Gobierno de coalición, derogación de la reforma laboral. Y estoy muy orgulloso de una ministra de Trabajo que la está desmontando sin romper el diálogo social. Porque si usted recuerda, la señora Fátima Báñez, que ha acabado trabajando en la COE, reconózcame usted que muy estético no es que una ministra de Trabajo sea después contratada por la COE, pero en fin,
impuso su reforma laboral sin diálogo social. En este país se está derogando la reforma laboral sin romper en ningún momento el diálogo social y lo vamos a seguir haciendo, claro que sí, con diálogo social, con diálogo parlamentario para cumplir nuestro programa de gobierno. A propósito de las asimetrías, mire usted, España es un Estado autonómico. España es un Estado autonómico y una realidad plurinacional en la que le pondré un ejemplo en el que usted no podrá estar en desacuerdo conmigo o se enfadará su confluencia navarra. ¿O está usted en contra de lo que significa el derecho foral en Navarra, señoría? Y a que el derecho foral en Navarra implica unas características jurídicas respecto al territorio navarro diferentes a las de otros territorios, que alguien podría denunciar como asimétricas. Es que España es plurinacional, señoría, con diferentes sistemas jurídicos en el ámbito civil e incluso con diferentes sistemas de relación económica. Un ministro de Exteriores de su partido llegó a reconocer que si el Estado español llegaba a un acuerdo internacional que afectaba a las competencias del Gobierno vasco, el Gobierno vasco debería estar sentado en esa mesa. Un ministro de Exteriores de su partido. Si ustedes, en privado, claro que reconocen la plurinacionalidad. Si en Navarra tienen ustedes una confluencia que es expresión de esa plurinacionalidad. Entonces, yo entiendo que haga determinados discursos, pero les recomiendo que vuelvan a ser ustedes una formación de Estado. Carles Puigdemont, ¿sabe lo que le digo? Yo estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Con Carles Puigdemont también. ¿Y sabe por qué? Porque es el representante, es el jefe de una formación política a la que votan muchos españoles. Y como la votan muchos españoles, es un interlocutor. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal. Pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, señoría.